Qué lindo día, qué lindo tiempo que estamos pasando. Y realmente cuando uno está bien de salud y puede disfrutar de la vida de una manera especial, va disfrutando de algunas cosas. Y hoy quiero hacer un diagnóstico de los signos vitales de nuestra fe, una fe dinámica, una fe que sea verdadera. Lo vamos a hacer a través de Santiago, el capítulo 2, versículo 14 hasta el 26, el tema de la fe y las obras. Y vamos a estar revisando allí en este pasaje algunos aspectos que tenemos que diagnosticar. Cuando vamos al médico, no queremos ir al médico, vamos al médico porque hay algo que nos está molestando, hay algo que nos está pasando y dice, ¿qué me está pasando? Y no es agradable que te empiecen a dar el diagnóstico. Cuando estábamos preparando esto, cuando pensábamos en el diagnóstico, me acordé del doctor Lucas, que realmente él estaba acompañando desde el principio, y el doctor Lucas en Hechos, el capítulo 1, versículo 1, empezó a expresar algo interesante. Él le escribe a don Teofilito. Había una vez una historia, Teófilo, y te la voy a contar, voy a poner las cosas en orden. Y esto es el génesis del comienzo de la fe o la vida cristiana. En el primer tratado, ¿cuál era el primer tratado? El Evangelio de Lucas. Y empezó a explicar, a contarle la historia de el Mesías que había venido. Y el segundo tratado, ¿cuál es? Hechos, capítulo 1, versículo 1. Vamos a hablar de Santiago y empiezo por Hechos. Así soy yo, ¿no? Voy a hablar de Santiago, tranquilos. Y me gusta hablar mucho, por eso puse el reloj. Así que, Teófilo dice, hablaré acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y es interesante que pone de relieve algo importante. Su enseñanza estaba coordinada absolutamente con sus hechos. Jesús empezó a hacer primeramente y luego a enseñar. Lo que pasa es que muchas veces en nuestra comunidad cristiana, en todos los aspectos, sea iglesia católica, iglesia evangélica, y a veces los evangélicos decimos, no, nosotros enseñamos la fe verdadera. Pero Jesús dice, mira, antes de enseñar tenés que ser y hacer lo que sos. Y Él lo enseñó de esta manera. Las acciones manifestaban sus pensamientos, sus hechos, sus acciones. Y el deseo de su corazón era de que cada uno de nosotros seamos sus hijos, seamos verdaderos seguidores del Señor, verdaderos discípulos, verdaderos creyentes, los del camino, verdaderos pequeños Cristos, que así se los conoció en la iglesia primitiva. Y ahí Lucas va mencionando que realmente la fe cristiana no son dichos. No sé, yo creo, yo tengo mi fe cristiana, yo tengo puesta mi fe, he hecho mi manifestación de fe, sino más bien con acciones que ponen de manifiesto quién sos y en quién has creído. Y el punto comienza de esta manera: hacer desde el interior lo que he hecho y he sido enseñado a través de las Escrituras. Y ahí vamos a comenzar a mirar un poco el gran tema de la fe dinámica,
una fe que se manifiesta en obras, en aquellos que son impulsados por la fe en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a ser parte de la familia de la fe, la familia del Señor, vamos a entender el porqué de la fe dinámica. No una fe simplemente intelectual, una fe que se dice y se expresa, sino más bien que se manifiesta en obras que van marcando de quién eres en el Señor. Y vamos a estar trabajando en esta fe evidenciada en obras. Arrancando el primer pasaje y la primera reflexión que analiza Santiago, allí desde el versículo 14 hasta el 26, que sería todo el contexto de lo que nos toca hoy revisar. Hay una interrogación, comienza con una interrogación. Empieza hablando en el versículo 14, él nos está empezando a hacer una pregunta retórica. Y cuando estaba preparando el mensaje me acordé de uno de los ancianos de mi iglesia cuando yo era adolescente y estaba sentado ahí. Don Aguirre ya no está con nosotros. Y de pronto capaz que en YouTube están los hijos y se acuerdan porque eran de mi edad. Y estábamos sentados ahí, don Aguirre hablaba, dice, bueno, vamos a ver, y acá están comenzando con una pregunta retórica. Epa, ¿con qué me sacudió? O sea, y voy a tener otras como esta. Pero para los jóvenes, quizás el concepto de la pregunta retórica se responde en sí misma. Es una pregunta que trae consecuentemente una respuesta. Está respondiéndose dentro de la misma pregunta. Y cuando aparecemos con esto, y me acordé de él porque me hacía pensar, y la pregunta retórica hace pensar. Las preguntas abren al pensamiento, abren a la reflexión, y con esto comenzamos. Santiago empieza ahí diciendo en el versículo 14, hermanos míos, ¿ya? O sea, el concepto de hermanos míos. Entonces, cuando yo me pongo a ver el versículo, está hablando a hermanos, a creyentes, en una misma congregación. Cuando Santiago se refiere, está mostrando algunos aspectos de la iglesia naciente. Y ya hemos estado viendo en el capítulo anterior, ya vamos por el capítulo 2, ya estamos parte del versículo 14, y él abre el interrogante con algo que los hermanos que recibían la carta tenían que reflexionar y tenían que hacerse un diagnóstico, a ver cómo estaba su fe, cómo estaba el concepto. ¿Era una fe simplemente intelectual o era una fe dinámica, vivencial y real? Esta mañana hagámonos cada uno esa misma pregunta. Se la traslado a ustedes como me la trasladé a mí. Y dice, bueno, vas a estar parado desde el frente. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está el diagnóstico que los demás no ven? El Señor mira el corazón. El Señor puede analizar lo que está dentro de cada uno de nosotros. Nosotros vemos lo que está delante. Ahora, los lectores que recibían creyentes, me voy a ir a Santiago, capítulo 2, el versículo 1. Dice, hermanos míos, usa el mismo término, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, glorioso Señor Jesucristo,
la fe estaba puesta ¿en quién? En el Señor Jesucristo, el que acabamos de recordar en su muerte en el Calvario, el mensaje, Él vino, caminó entre nosotros, demostró que Él era Dios, que realmente Él era el verbo de vida, el que podía dar vida y el que tenía que poner atención, el que recibía la carta. Bien has hecho en confiar en el Señor. Entonces, esa fe puesta en el Señor tiene que dar evidencia. Y la primera pregunta en el mismo versículo dice, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha qué? ¿De qué aprovecha si dices que tienes fe y no tienes obras? El concepto de fe y obras está empezando desde el principio a manifestar dos cosas, la fe y las obras. Ahora, no está contradiciendo nada con respecto a otros pasajes de la Biblia que tienen que ver con las epístolas paulinas de Pablo. Si la pregunta se respondiera directamente de qué aprovecha decir que tiene fe, pero no hay una manifestación de la obra de la fe en tu vida. De decir simplemente tengo fe, soy una persona de fe, yo he creído, yo profeso la fe, yo manifiesto la fe apostólica, yo sé quién he creído, creo en Dios Padre Todopoderoso, rezá todo lo que vos quieras. Vos lo podés decir. La fe de los apóstoles. Ahora, es ese concepto de decir, tiene que ir acompañado con las obras del decir de fe, que se ponen de manifiesto en la vida de quien está manifestando su fe en el Señor Jesucristo. Si uno dice, yo he creído en el Señor Jesucristo, yo he puesto mi fe en el Señor Jesucristo, yo tengo la presencia de Dios en mi vida, debo manifestar las obras de arrepentimiento que se manifiestan en aquel que dice y afirma tener fe, haber confiado en el Señor. Pero esto no es comprobable. Él me dice que tiene fe, usted me dice que tiene fe. Yo puedo decir que tengo fe, pero si no se manifiestan en acciones, o sea, bueno, usted lo dice. Pero ¿qué veo yo? ¿Qué testimonio tengo yo de que realmente he puesto mi fe en el Señor Jesucristo? En el glorioso Señor Jesucristo. Ahora, la fe se hace visible mediante las obras. La fe se hace visible mediante las obras que ponen de manifiesto la realidad de quien afirmo de que he creído y que está en mi vida, porque el Señor viene a morar en el creyente. No es simplemente un acto de expresión, un acto religioso de cumplimiento de normativas, que a veces somos más religiosos que los curuchupas. Es curuchupa, pero a veces los evangélicos somos más curuchupas que los curuchupas. Y a veces digo, a veces somos religiosos evangélicos. Que no empecemos con la canción. Oh, hermano, se olvidó de levantar la ofrenda. Uy, qué pecado. O sea, la tenemos toda medidita. Hermano, se está pasando la hora. O sea, tenemos todo cronometradito. Y entonces, a veces nos volvemos cumplidores de acciones. Dice, bueno, yo voy todos los domingos. Bien, perfecto, está muy bien. Yo voy a la iglesia.
Está muy bien. Pero ahora, ¿tiene que ver esa acción con lo que hay en tu corazón? ¿La manifestación de quién sos es solamente el domingo o es durante todos los días de la semana? Ahora, cuando nosotros vemos el concepto de una vida que muestra arrepentimiento, de obras que son dignas de quien se arrepintió, como en Hechos capítulo 26, versículo 20. La segunda pregunta que surge es, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué fe se está hablando? De esa fe intelectual que no condice con la fe dinámica, la fe que el creyente verdadero ha tenido. La fe salvífica. Santiago no se está refiriendo a esa fe salvífica. No está contradiciendo lo que Pablo enseña en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Efesios 2, 8 y 9. ¿Ya? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, a ver los viejos en la religión. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras sucias, creados en Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, hay una diferencia entre el concepto. La gracia es un don de Dios. La fe es el medio por el cual somos salvos. Ahora, la salvación no es por obras, porque si no podríamos decir, bueno, yo soy corredentor, yo hice algo. Yo voy a los domingos a la iglesia, yo he hecho estas cosas, he dado a los pobres, yo doy mis limonas, ofrendo todos los domingos, no he robado nada, no he matado a nadie. Bueno, no sigo con los 10 mandamientos, porque eso es lo que decían a los nenes acá de recién. Hasta los nenes saben algunos mandamientos. O sea, ahora, estas acciones, o sea, ese concepto de hacer cosas para yo lograr un mérito, Pablo lo menciona, es la cara de la fe, de la moneda de diferentes lugares. Santiago la ve de un lado y Pablo la está mencionando de otra. Una activa, otra pasiva. O sea, no hay que, o sea, tu fe no es que vas haciendo acciones para lograr méritos en concepto de salvación. Al final, el concepto es las obras resultado de lo que ya sos en el Señor. No le pidas peras al olmo. Si tu fe, tu vida no está dando obras de arrepentimiento o frutos de que el Señor habita en tu corazón, de que el Señor está presente, que estás vinculado a Cristo en el señorío de acciones que demuestran que vos estás andando, caminando con Él. Como Pablo decía en Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaba vinculado en Cristo. Él entendía que Cristo y él estaban caminando juntos y daban testimonio de la presencia de Dios en él. El fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es gozo. Bueno, el fruto, todo ese junto, todo eso tiene que surgir. ¿Por qué? Porque has creído en Jesucristo, has puesto tu fe en Él y ese fruto debe surgir amor. Te lo voy a volver a tomar para no irme por las ramas. ¿Qué es lo que Santiago va a mostrar ahora también? Va a seguir hablando. O sea,
La idea no se trata de que Dios haya hecho o tiene un almacén lleno de obras para cual el creyente esté usando obras. Entonces, vengo para usar las obras de coso. Sé bendecido, hermano, acá las bendiciones andan. Tenés que tener carro nuevo todos. Estamos bromeando porque estamos renovación y cambio últimamente. Entonces, no sé, bendecido, hermano, bendecido. O sea, las obras de Dios, las obras de Dios. Estamos usando como de un almacén, como que tenemos que el Señor tiene un almacén lleno de cosas para el creyente. Sino que el creyente adopte la conducta, la forma, el estilo de vida que se conduce con la fe en el Señor. Que profesa, esa fe que profesa, que dice tener. Entonces, se orienta con obras que corresponde a una vida vinculada a Cristo. Y entonces ahí dice, ahí va un hijo de Dios. No, es un hermanito. No, sí está, corresponde con lo que él es, con la fe que profesa. Yo no sé si Gálatas capítulo 2, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No es que ese creados que menciona para buenas obras es para que anduviésemos en ellas, sino que nuestra vida esté constantemente accionando, no en una forma de fe mental, intelectual, sino una fe que se manifiesta, que fluye en el corazón del creyente, y es una fe vibrante, que no es simplemente en palabras, sino con hechos que ejecutan lo que realmente sos como creyente. Lo que has puesto, tu fe que has puesto en manos del Señor. Ejecutas el amor de Dios que está en tu vida con el prójimo, con el que está a tu alrededor, que ven, dice, realmente hay algo en vos que, bueno, es el Señor que está. El que produce eso, el amor, es el Señor, en quien he confiado. Ahora la fe se manifiesta, y acá Santiago lo ilustra desde el versículo 15, es manifestada en una ilustración, interesante la ilustración, en Santiago 2, 15 al 17, y dice, si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, versículo 16, ¿tienen la Biblia por ahí, el celular? Si no, baje uno, no hay problema, abra la Biblia en el celular, si le llega un mensaje, dígale que está acá. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, que no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Otra vez la pregunta que reitera. Bueno, en realidad la respuesta es, ¿de qué aprovecha? Si le dice y no pasa nada, de nada, no aprovecha de nada. Si alguien, así también, la fe si no tiene obra es muerta. Acá me vuelvo a recordar de Don Aguirre, usa una hipérbole. Otra vez con el diccionario. Y un día los bandidos de nosotros trajimos diccionario. Todos los adolescentes atrás hablando con los pastores. ¿Qué están haciendo? Dicen. No, es que el hermano Aguirre habla difícil. No le entiendo qué. Entonces empezábamos a buscar en el diccionario. Bandidos nosotros. Falta de respeto. Entonces le hicieron bajar los decibeles al hermano Aguirre y que expliquen la palabra. Hipérbole es una exageración. Es un concepto hiperbólico, tiene que ver con nosotros, el italiano, el argentino es bastante exagerado para las cosas. A veces dice algo exageradamente. Una expresión de un relato más fuerte, porque arranca diciendo
que quizás estaba pasando en la iglesia algo así, o en la congregación, que aparecía un creyente o aparecía alguien desnudo. Estaba, o sea, exageró, o sea, está, ¿cómo dice el versículo? Hay un hermano o una hermana que está desnudo. O sea, que está exagerando el apóstol, pero lo que pasa es que está haciendo un énfasis, porque recuerden toda la situación que estaba ocurriendo en ese entonces y el concepto judeo de que el que era rico, que tenía muchos anillos, que tenía cosas, que tenía carro nuevo, era bendecido. Ese hermano es un hermano que ese está bendecido por el Señor. Pero el que está chuchito está desnudo. Entonces, ¿qué pasa? Ese no, ese... Y es más, como cocinaban por ahí con leña y todo lo más, viene oliendo a rancho. Una vez estuvimos una hermanita ranchito, no está más entre nosotros. Y realmente estaba difícil la cosa. Algunos hermanos se hacían cruce. Bueno, ayudarle, pobrecita. Y realmente cocinaba y con esa ropa que estaba, venía para el culto. Y me ha tocado estar en lugares de piso tierra. Nosotros tenemos comodidad y todo lo demás, o sea, espantando los perros, espantando los animales, matándote los mosquitos. Pero acá está exagerando porque la situación de la congregación ameritaba de que se hiciera una reflexión con respecto a esto. Las buenas palabras. Parece que al salir de la reunión, las palabras eran muy lindas, muy buenas. Le daban las palabras de bendición al hermano, le decían come bien, o sea, id en paz, calentaos. Estaba desnudo el otro, o sea, es como un sarcasmo, saciados, come todo, si no tenía ni para comer. Vete, disfruta de las bendiciones del Señor que has adquirido en esta gran oportunidad. Y eran saludos protocolarios que manifestaban la hipocresía de una fe intelectual, un concepto de haber sido aprendido con estas cosas y simplemente no actuaban viendo la necesidad de amor que debían manifestar al hermano que tenían cerca. Esto ocurrió en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Yo no sé si lo tengo por ahí, pero no voy a pasar por las dudas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropas espléndidas, y también entra uno vestido de andrajoso, ese que estaba chuchito. Y el versículo 3, mirás con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, sentaos aquí, vosotros que sois bendecidos. Y tú aquí en el lugar, tírate en el piso, compadre, Azucito. Estate tú allí en pie, como hermano Jorgito al fondo. Siéntate aquí abajo mío, junto al rico, el desnudo. O sea, hay algo que no está cuadrando acá. Entre vos decís que tenés fe, pero no se te demuestra el amor por el que tenés. Con respecto a que el Señor le lavó los pies a los discípulos. Tenemos también algunos pasajes, especialmente con respecto al amor al prójimo, que es el ejemplo. Podemos hablar de otras acciones que deberían brotar en el que dice tener fe, el creyente.
Si yo le digo, creen en el Señor, tienen fe en el Señor, amén, bien, gloria a Dios, sí, acá tenemos fe, manifestamos la fe. Ahora, vamos a ver si los tengo acá, acá está. El amor práctico con corazón abierto. Ese amor que debe ser manifestado. No todos los que dicen Señor, Señor, dice Mateo capítulo 7, versículo 21, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es decir, Señor, Señor, creo, creo, fe, fe, sino decir y hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué es lo que te pide? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 13, 34. Otro de los textos que digo, cuando estaba leyendo ese texto también lo voy a usar. O sea, Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. O sea, soy judío, o sea, el concepto que los que estaban recibiendo, los judíos que estaban recibiendo, los hebreos, decían, bueno, yo soy hijo de Abraham, yo soy el pueblo elegido por Dios. Eso no es ni vale algo, ni la incircuncisión va a decir, bueno, yo soy gentil, no tengo nada que ver, bueno, sino la fe que obra en amor, dice Gálatas 5:6. En el amor de Dios, el amor que se manifiesta, no es mi amor. Gálatas, o sea, lo que está diciendo Pablo es lo que en 1 Corintios dice, el concepto de la descripción de amor. O sea, el amor es sufrido, benigno. Ese amor es mío, el que describe ahí. No, es el del Señor mostrándose. Porque vos sos muy egoísta, yo soy muy egoísta. Hay muchas palabras para amor. Ya me estoy yendo de tema, yo me empiezo a acordar de cosas y me voy. Pero, o sea, lo que Pablo dice, o sea, si no tengo amor vengo a ser como címbalo que retiñe, como plim, plam, que decían que los paganos usaban, era puro ruido, puro tom, plim, plam, 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 plim. El amor manifestado de una congregación que realmente ama al Señor, que dice tener fe, se nota alrededor. Se nota al llegar a una congregación que practica la fe cristiana. Algunos dicen, bueno, vamos a hacer acciones de bien al prójimo, de misericordia, vamos a poner orfanato, vamos a hacer hospitales, y se concentran en las acciones, pero realmente esas son acciones sin corazón. A veces simplemente el rico hace porque es rico. Pero realmente se conmovió en su corazón por lo que le está pasando al prójimo o al hermano, o simplemente manteniéndonos simplemente en este concepto que Santiago quiere enfatizar, el amor práctico con un corazón abierto. ¿Saben qué? En nuestra iglesia en un momento dijimos, nos reunimos porque dice que no se nos enfríe el corazón por lo que el engaño de las personas estaban tratando de sacar. Hoy en día, y me he pasado en el ambiente misionero, cuando estaba solito por allá por la provincia de Los Ríos, venían los pedidores profesionales tratando de hacerme sentir mal. Si los católicos me dieron tal, y ustedes los evangélicos, ¿qué me van a dar? Ay, mijo, te caíste en el lugar equivocado, hermano. Pero a veces eso nos enfría el corazón. A veces gente llega a pedir acá porque estamos al paso y nosotros tenemos un sistema, estamos juntando, ahí está la canastita de amor que le llamamos, que traemos arrocito, sacamos el atuncito, cada vez que compramos nos acordamos de la canasta de amor y traemos ahí, y la congregación compramos de las ofrendas, compramos un resto para hacer
una canastita de alimentos. Y es lindo de las personas que lo reciben, justo, me vino justo. Porque a todos le viene bien una canastita de vez en cuando. Pero hay algunos que es la canasta que no tenía ni para comer y le cayó la canasta de la iglesia. Ahora, que no se enfríe el amor de la congregación por ese tipo de acciones que van minando el amor cristiano. O sea, en realidad nosotros cuidamos de que la iglesia realmente pueda practicar la misericordia. O sea, ¿nos podemos equivocar? Sí, nos ha pasado que hemos tenido amor y misericordia con aquellos que realmente estaban engañándonos. Y nos reunimos con los hermanos, me acuerdo bien, en el cuartito de acá, todos los varones, lo agarramos al sujeto. Usted no es ni siquiera de acá, usted tal, porque resulta que el hijo que suponía que era hijo de ellos, no era hijo de ellos. Y se convirtió, Dios vino a su corazón y dijo, yo no puedo seguir con la mentira. Hay algo, o sea, le tengo que contar, yo no soy hijo de ellos. Me acuerdo, sí, esto estaba acá. Tuvimos que reunirnos y decir, bueno, ¿y qué hacemos? Ahora no vamos a ayudar a nadie. Después nos cayeron todos los venezolanos. Entonces, dice, no, en esta iglesia ya no amamos más, dejen de venir con necesidades. Y el amor práctico con corazón abierto, eso no es de nosotros, es don de Dios. O sea, no es que yo me gloríe porque eso, mira cómo ayudo a la gente. Mirá los orfanatos que he hecho, mirá a cuántos he ayudado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice, pero el que tiene bienes que de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La pregunta se responde otra vez. Ese es Pablo. Dice, ¿cómo puede ser que esté pasando esto y vos no reacciones? O sea, se ha endurecido tu corazón. O sea, no dejas que Dios obre a través de ti. Y en el versículo 17, ya arrancando por el 18, vuelve a enfatizar el hecho que confronta la fe con el amor al prójimo. Y haríamos bien en preguntarnos si la fe que proclamamos se manifiesta en acciones cristianas verdaderamente. Yo le dije, este era un diagnóstico. Y yo ya me lo hice ahí cuando íbamos revisando los pasajes. ¿Te has preguntado cómo está tu fe, tus acciones de vida cristiana manifiestan a Jesucristo? ¿Te has puesto la toalla en algún aspecto de la vida cristiana con algo? Me preocupaba en mi tiempo de práctica. Tuve que ir a una iglesia donde licenciado, licenciada, la doctora, por favor, pase a levantar la ofrenda. Señor abogado, por favor, si tenga la amabilidad. Todos los títulos se sacudían entre hermanos y eran parientes. O sea, ¿por qué estamos acá entre? Uno era doctor, el otro abogado, licenciado, arquitecto. Dígame, licenciado. Dicen, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Acá somos hermanos. O sea, quizás no es el mismo contexto en el que Santiago está expresando, pero la fe es ejemplificada acá. Hay una ilustración, ya desde el versículo 18 hasta el 26, empieza a usar ilustraciones. Y en el versículo 18 empieza a dar instrucciones de cómo debía ser y enfrentar esto. Porque dice, bueno, ¿cómo arreglamos esto, Santiago? Versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te demuestro mi fe por mis obras. Esto nos sacude siempre que aparece uno de católicos, se lo saben de memoria. Y lo tienen todo pata para arriba.
sea, porque es difícil entender el versículo aún cuando vamos al griego de los escritos. Pero el contexto sigue siendo el mismo y lo vamos a simplificar. Y en el versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Versículo 20, más quiere saber, hombre vano, el que tiene esta fe vana, intelectual, que sigue insistiendo que la fe sin obra es muerta. Entonces, el resto del pasaje está tratando de dar y habla con un interlocutor que no dice quién es. Un diálogo con un sujeto, es como que empieza a decir, y nosotros a veces decimos, usted predicador me dirá. O sea, entonces estamos como hablando, o sea, no decimos quién o quién está haciéndome la pregunta, pero acá Santiago está haciendo lo mismo. Santiago está estableciendo y está ocultando la identidad del interlocutor que empieza a hablar. Y le empieza a decir, tú tienes fe, o sea, tú dices que tienes fe. Bueno, la respuesta a eso es, o sea, yo te digo, yo tengo obras de fe que manifiestan lo que soy, dice Santiago. Tú dices que tienes fe, o sea, yo no puedo comprobar, tú me lo dices, ¿cómo compruebo yo que tú eres un verdadero creyente? ¿Cómo puedo saber? Yo puedo mirar tu corazón y ver cuánta medida de fe, qué grado de fe tenés, cómo es tu fe. No. Eso es individual de cada persona. Yo no lo puedo ver, las personas no lo pueden ver. La realidad de la fe verdadera se evidencia en obras de fe, en lo que manifiesta. Entonces, si vos decís que tienes fe y venís, salís de acá y vas y pateas al gato y al perro y a lo que se te cruza, ya hermano, deje de pegarle a su señora, ya basta. Ya, deja ese cigarro, ya está. Una vez dije así de broma y había uno que estaba peleando. Y bueno, hay algunos que están peleando con algunas cosas. Mirá, ¿sabes qué? Una de las cosas que se evidencia es que vos ya te vistas del nuevo hombre. Te dejes lo antiguo. O sea, esos son evidencias. Dice, mirá, hace 3 meses, 2 meses que recibió a Cristo, el tipo es impresionante. Hay una canción que a mí me gusta de un grupo folclórico de Argentina cristiano que decía, Celial es un hombre que Dios transformó. Y vale la pena contarlo, pues todas las cosas que Dios hizo en él, tan solo Dios pudo hacer. Era una persona real, concreta, un señor. En las bodas de Caná de Galilea transformó el agua en vino. En la casa de Celial transformó el vino en ropa nueva para los hijos. ¿Cuánto me gustaría a mí poder haber dado testimonio de que esa transformación la vi en personas muy queridas? Estaban agobiadas por el vino, por el licor, y hoy día por las drogas. Amigos míos, muchachos, jóvenes, que se sostienen en esas cosas que el mundo los ha sumido y solo Dios puede transformar y hacer una obra perfecta. Una persona que es digna de decir, ahí va, un hijo de Dios. Y hoy ese hombre es parte del ladrillo de la familia, del conglomerado de la familia de Dios. Hay testimonios tremendos de lo que Dios ha hecho, que se manifiestan en obras de arrepentimiento. El resultado de la presencia de Dios en sus corazones, frutos verdaderos. Una fe verdadera se manifiesta, no queda oculta, no está debajo de la mesa ahí
no dando luz, sino expresando luz a todo el mundo. El resultado de la obra en el corazón no da frutos vanos simplemente de expresión y hablo y acá me viene y me dice, sí, yo creo. Yo tengo fe, yo conozco, yo te recito en los textos, la Biblia. ¿Tú crees que Dios es uno? La fe exige la creencia en un solo Dios. Y es algo que Pablo decía a los romanos en el capítulo 1, versículo 19, que Dios manifestó a través de las cosas hechas, claramente visible, y es algo que cualquier persona te puede decir, sí, yo creo en Dios. Bien haces de creer en Dios, porque los demonios también creen. No es una acción de creer, sino es de vivir la vida de Dios, esa transformación en tu vida. La fe intelectual no sirve para salvación, no sirve para nada, es hueca. La fe verdadera se demuestra en el corazón del creyente y la gente dice, ahí va un verdadero hijo de Dios. Ahí va un transformado, un arrepentido, uno que se aferra a Jesucristo. Mas este hombre vano sigue diciendo, dice, bueno, pero yo tengo todo esto, todo esto a mi alrededor, mis obras que van demostrando. Y Santiago le dice, versículo 20, mas ¿quién quiere saber, hombre vano, porque está en vanidad del concepto intelectual? Yo soy, eran los elegidos hebreos, que la fe sin la obra es muerta. La fe y la obra van juntas, no se separan. La obra que solo Dios puede hacer es como un ticket. ¿Recibieron el ticket en la entrada? Ok. ¿Tienen ahí? No tienen ticket, le van a repartir ticket, no van a entrar al cielo. Mire que no van. Acá estamos repartiendo tickets al cielo. Pero me pareció interesante la ilustración del ticket con los puntitos, la línea punteada. Cuando va uno a la entrada, dice, mirá, dice, yo tengo fe, voy con la parte del ticket, yo tengo fe. Dice, no, pero mirá, ¿sabes? Para entrar, dice el de la puerta, imagínate que llegas a la puerta. Dice, sí, yo dije, Señor, yo he creído en ti. Señor, yo creo, sí, yo tengo fe. Pero realmente fue evidenciada la obra. Tenés que venir con el ticket completo. No podés venir con una sola parte. No podés venir simplemente, digo, tengo fe, Señor. Ah, sí, yo creo en vos. Sí, hay un Dios, claro, sí, creer, pero recibir a Dios en tu corazón, vivir, vincularte al Señor, va a producir obras de justicia que realmente Dios hace en tu corazón, no que el hombre haya hecho. El que te justifica es el Señor, el que produce la obra de amor, de paz, de bondad, benignidad, paciencia, la mansedumbre, la templanza, y todas las cosas que vienen, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, todo el nombre vienen de parte de Él. Todo lo que es bueno viene de parte del Señor. Lo que produce fe sin obra no sirve si vienes simplemente, bueno, yo he hecho, construí templos, construí orfanatos, Señor, no sabés, 40 y 50 años predicando estuve yo. De algo me da el servir. No me sirve si no estoy vinculado realmente al Señor. Y ese es el concepto. Fe y obra van juntos, no se pueden recortar. No es una o la otra.
van juntas, van vinculadas. El pueblo hebreo, el pueblo judío conocía muy bien las ilustraciones que estaban poniendo. ¿Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin la obra está muerta? O sea, el concepto de fe sola no sirve. Obras solas no sirven. Podés ser muy caritativo, podés hacer hospitales, podés hacer orfanatos, pensando de que te vas a ganar un puntito. ¿Te ganarás? No. Pablo lo dice, no es por hacer cosas. Entonces, le pone ejemplos como el de Abraham y de Rahab, historias que van mostrando el estatus. Ellos conocían muy bien al padre Abraham, el patriarca. Ellos conocían bien, porque era una cultura hebrea, judeo-cristiana, reconocían a Abraham como padre de la fe. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de la fe son hijos de Abraham. El concepto de fe en el concepto de creerle a Dios y pedir a Dios el accionar en tu vida. Me parece que vos a veces estás aferrándote al palo equivocado. Te has estado enredando en cuestiones de ropajes viejos. Tenés que abrigarte con las cosas del Señor. Despojate de estas cosas de tu antigua vida. La fe no podría ser estéril, vacía. La fe tiene que ser impulsada por la obra de Dios en tu vida. Y ese es el diagnóstico que tenemos que hacernos. Que tenemos que analizarnos. O sea, no voy a extenderme en Rahab. Realmente nosotros decimos la ramera, no es como el concepto social de ahora. El concepto era realmente una sacerdotisa en la cual en ese concepto pagano se practicaba la prostitución ceremonial y todo ese tipo de cosas. Pero ella creyó en el Dios verdadero, puso su confianza. Está usando dos ilustraciones que ellos conocían muy bien. No fue justificada por una acción de simplemente decir, sino que obró, hizo y fue demostrado que realmente tomó acciones que demostraban de que ella estaba del lado del Señor. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estoy? ¿Qué acciones estoy tomando? El ciclo de la fe está perfeccionada. Según Santiago capítulo 2, versículo 22, ¿no ves que la fe actúa juntamente con las obras? Le dice Santiago. Y que la fe se perfecciona por las obras. Sigue utilizando las preguntas, las que nos llevan al por qué tengo que vivir acorde con lo que soy. Una fe viva impulsa la acción, la obra manifiesta el amor de Dios al prójimo. El amor se perfecciona y madura la fe. O sea, es un ciclo del creyente, va mostrando, y eso nosotros le llamamos el testimonio. Uy, perdí el testimonio. No, hermano, no perdiste el testimonio, estás demostrando lo que tenés adentro. O sea, tenemos que empezar a mostrar lo que somos. Porque voy a mostrar bíblicamente el concepto de muerte. Cuando habla de muerte, en la palabra de Dios, la muerte va hablando de separación. De separación. Término es, si hablamos de qué nos separa del Señor, que estamos en muerte, es el pecado.
Ahora, siempre es separación. Cuando hablamos de la parte física, cuando el cuerpo se queda sin espíritu, es la muerte física. Cuerpo por acá, espíritu, separación del cuerpo del espíritu. Ahora, lo que está hablando del concepto del aliento, ¿ya? Está hablando de mientras hay aliento, hay vida para la criatura. Una de las cosas que se comprueban es si todavía estás respirando. Si estás respirando, hay vida. El concepto de las obras acompañadas de la fe, como respirar, es inseparable de la vida. Mientras yo siga respirando, sigo viviendo. Pero eso está mostrando de que tengo vida. Respirar manifiesta la vida. Y el que tengas obras manifiesta de que tienes la fe puesta donde está. Tus obras muestran lo que tú eres. Lo que vas haciendo. O sea, la gente dice, bueno, vos me podés decir lo que sea. Pero los demás dicen, mira, o sea, en mi casa me conocen. O sea, por eso en la casa nos tenemos que alentar, dirigir, acompañar. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra intimidad? El cuerpo y el espíritu, vida humana, fe, obra, vida cristiana verdadera. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Y así también la fe sin obra está muerta. Ahora, si yo veo que vos me estás haciendo obra, me estás respirando, hermano. O sea, revisemos nuestros signos vitales de la fe cristiana, fe dinámica. Tomémonos el pulso o pongámonos. Todavía seguimos respirando. Todavía la fe manifiesta, o sea, es una fe mía, es intelectual, nominal, lo digo, lo rezo, lo expreso, o es un regalo de Dios de una fe viva, manifestada en obras, que realmente el creyente va gozando de lo que estoy viviendo, de las bendiciones del Señor, de lo que el Señor va poniendo cada día en mi vida. La fe cristiana no es un asunto de buenos deseos, una fe meramente intelectual, que solo se dice y no se hace. No es del agrado de Dios este concepto de fe. La realmente que es agrado de Dios es aquella fe que se manifiesta en vida, en transformación, en cambios, en acciones que demuestran de que sos un verdadero hijo de Dios. Tu fe se demuestra a través de las obras. Esta fe está respirando. La fe cristiana. El pasaje nos ha dado la oportunidad de reflexionar en esta mañana de cómo estamos caminando en nuestra fe cristiana. Y el Señor quiere fortalecer esa fe. El Señor quiere darnos la oportunidad de manifestar su presencia en nuestra vida. Y es hoy el momento en que tú puedes decir,